ahora sí, pues pasemos, digamos que yo sé que tienes un emprendimiento, entonces me gustaría que nos cuentes un poquito más cómo ha sido tu experiencia al emprender, porque yo sé que hay mucha gente que le interesa emprender o está emprendiendo, pero no es para todo el mundo, no es fácil, dar el primer paso no es sencillo. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia emprendiendo? Bueno, a ver, mi experiencia pues fue muy loca, la verdad. Mi hermana ya tenía un emprendimiento y ella, lo que te había contado, ella siempre ha tenido la visión de que no le gusta ser empleada, no le gusta cumplir un horario, si no es para ella, no le gusta, o sea, le Sí, gusta invertir su creo que a tiempo, nadie nos gusta ser empleados. le gusta invertir su tiempo en cosas que le aporten económicamente a ella o a su empresa o a su familia. Entonces, Eh, ella tenía su emprendimiento normal y yo vi una oportunidad de mercado muy importante en su momento, que fue en 2017, ¿sí? Eh, pues mi emprendimiento es de vapeo, entonces en ese momento no habían casi tiendas, habían muy poquitas tiendas y la ¿En oferta era muy Colombia o cara. en general? En Colombia, no en Colombia, en Estados Unidos esto ya lleva muchísimo tiempo, pero en Colombia la oferta no estaba muy amplia, entonces las tiendas que habían eran muy caras y a mí no me gustaba, me estresaba tener que buscar o comprar cosas tan caras porque pues evidentemente yo lo hice para dejar de fumar, pero salía muy caro. Y era porque obviamente la oferta en el mercado era muy poquita, la demanda estaba creciendo y pues si no hay ofertantes el precio obviamente iba a ser caro. Entonces yo hablé con mi hermana, hablé pues, con mi familia y les dije que, pues mire, busqué información, mire, hice investigación, las proyecciones se daban muy altas. Obviamente esto fue antes de todas las regulaciones que pasaron en Estados Unidos, pero las proyecciones eran de crecimientos muy altos, o sea, eran en crecimientos de 700% en 2 años. Eso es un crecimiento. Qué fue lo que pasó en Estados Unidos para dar un poquito de contexto? Eh, pues digamos que se empezó a regular mucho porque no sé si ustedes conozcan la marca Juul, que son son unos pen que son desechables. Y el problema es que esto lo vendían en todas las droguerías, en todas las gasolineras de Estados Unidos y hubo como una expansión muy rápida en jóvenes, ¿sí? Por el tema del sabor y el problema era que estos pens no tenían opciones sin nicotina. Entonces como que era una puerta de entrada a los jóvenes a la nicotina. Mm. Sí, como si no Entonces, fumabas, te volvías adicto más por el sabor que por... exacto, entonces como que, pues digamos que eso en verdad no es real y si uno lo ve desde una perspectiva de que el vapeo es 95% menos dañino. Y si evidentemente el joven o el adolescente va a fumar, porque la mayoría de personas que fuman empiezan a los 15, 16 años, Ujú. si tú lo ves desde una perspectiva de que, ok, en vez de estarse metiendo al cigarrillo, se está metiendo al vapeo, en verdad hay cierta como que, ok, no es tan grave, no es bueno, porque las personas que no fuman no deberían Sí, lo vapear. ideal sería que nadie fumara nada, Sí, obvio, básicamente. pero pues si tú eres una persona que está en un ambiente de presión social donde todos tus amigos fuman, evidentemente vas a terminar probándolo o fumando y es algo que pasa y la gente no lo cree Sí, o no no lo lo ven como la acepta. problemática que realmente es. Entonces, después de eso, que eso fue más o menos en 2019, empezaron a haber muchas regulaciones, incluso en algunos estados empezaron a prohibir el vapeo. Entonces, pues antes de que todo eso pasara, las proyecciones eran altísimas del mercado y se cumplieron en gran parte. Entonces yo vi una oportunidad súper importante del mercado y yo en ese momento no sabía nada pues, de tener una empresa. Digamos que fue un mundo totalmente nuevo para mí. Tuve que Cómo te buscar. empiezas tú a meter en ese mundo? ¿Cómo dices, bueno, qué es lo que necesito para hacer que esto sea una realidad? Uf, es difícil. Digamos que, bueno, yo vi la oportunidad del mercado, hice como un modelo de negocio con lo que yo ya sabía en la universidad en ese momento. Se lo planteé a mi papá y él me ayudó con inyección de capital. No fue mucho. Digamos que yo empecé con las garras, pues, porque, o sea, todo fue un mundo nuevo y yo creo que lo que uno, yo sé que la gente dice que no, pero yo creo que lo que uno más necesita es plata. O sea, Sí. la gente dice, y muchos coaching de emprendimiento dicen que uno no necesita plata, que se puede empezar de cero, que no sé qué. Yo, No, eso sí no sinceramente, se puede. es muy jodido.
o sea, de que se puede, se podrá, pero es muy difícil. Digamos que todo cuesta, o sea, Todo cuesta cuesta, y todo entonces genera impuestos. no es como que sea tan fácil. Y entonces yo creo que lo primero que uno necesita es plata. No necesariamente estoy hablando de una inversión gigante, sino algo, o sea, algo de capital con que empezar Ujú. y ganas y pasión. Digamos que hay gente que se mete a emprender, a vender cualquier cosa, eh, pero yo creo que si uno no le apasiona lo que hace, se va a cansar. Evidentemente, si las cosas no funcionan y uno no ve retorno a la inversión rápido, se va a mamar. Y entonces creo que ahí va, es donde entra la pasión. Y ahí también hay un Eh, mensaje clave y es que mucha gente cree que la plata va a empezar a llegar ahí mismo y que eso es dinero fácil y no, realmente van a haber pérdidas por mucho, mucho mucho tiempo. tiempo. Y, y es frustrante muchas veces porque uno le mete mucho empeño, mucho trabajo, mucho tiempo y no recibe nada. Y acá, claro, no es que no se venda, Ujú. porque sí, uno evidentemente en algún punto empieza a vender, pero no puede sacar plata porque si saca el plata desangra el negocio porque no hay utilidad, ¿sí? O No hay, sea, sí, no hay un no hay una utilidad de ese no hay una patrimonio. utilidad que me Todo permita a está. mí como hacerme un pago de empleado de todo lo que yo hago, porque si yo me pagara por todo lo que yo hago, pues me ganaría mucha plata, pero Ujú. no hay plata. Entonces como que lo que se necesita para empezar es ganas, pasión y plata y paciencia. Y tiempo. Entonces, como que lo primero que yo hice fue empezar a estudiar, a buscar información de cómo se construía empresa, de qué se necesitaba. Digamos que pues acá en Colombia el tema es de las personas naturales y las personas jurídicas, entonces, ¿cuáles son los beneficios de ser persona natural? ¿Cuáles son los beneficios de ser persona jurídica? Y empezar a estudiar un poco y aprender y a buscar información sobre cuál era la figura pues, que más me servía, digamos. Al final llegué a la conclusión que era la persona natural, que es lo que más funciona en este momento, ¿Sociedad anónima pero simplificada o cómo lo hiciste? persona natural, no, persona Ah, natural. persona natural tal cual. Listo. Ok. Ajá, entonces digamos que ahí como que toda la responsabilidad está a mi nombre, ¿sí? De la empresa, no es como una Mm. persona jurídica que sería toda ¿Qué sería responsabilidad, un ente aparte? Ajá. pero eso da muchos beneficios en cuanto a impuestos, en cuanto a muchas responsabilidades que en el momento no retribuyen a lo que cuestan, no solamente hablando de plata, sino de tiempo, ¿sí? Entonces, creo que eso es algo que uno tiene que tener en cuenta al empezar y, y ok, hay gente que emprende y que tiene todo pues ilegal, entre comillas, pero pues si uno tiene un plan de negocio a largo plazo, pues hay que empezar bien, digamos, por lo menos el primer paso es registrar la marca, por lo menos es tener la matrícula mercantil, eh, pues esto depende mucho de los países en los que se hagan las cosas, pero es como tener esos Vamos a ver qué mínimos necesito para que sea legal lo que voy a hacer, y que eso me básicamente. protege al fin y al cabo. O sea, la gente cree que porque sean legales van a tener que pagar impuestos o van a tener que pagar un montón de cosas. Y sí, puede que sí, pero depende mucho de los ingresos que tengan, de cuáles sean sus actividades económicas, depende de muchas cosas. Digamos que el ser legal a ti te protege como marca. Si tienes una matrícula mercantil, no va a llegar otra persona que va a ver todo el negocio que tú tienes y lo va a nombrar igual, lo va a registrar y va a pagar el registro y se quedó con todo tu trabajo porque incluso te puede mandar a ti por usar su marca. Por usar su nombre. Ujú. Entonces creo que es una de las partes más importantes. Así uno no le vaya bien, pues hay que hacer las cosas bien, hay que reducir los riesgos. Eh, y digamos que pues ahí sí que hay uno tiene que tener en cuenta que va a tener responsabilidad encima y, y es trabajar muy inteligente. Digamos, si uno no tiene conocimientos financieros o no tiene como un panorama claro, es importante ayudarse de un amigo que le den consejos de cómo endeudarse, porque evidentemente uno se tiene que endeudar en algún punto, Total. porque si no es difícil crecer. eh, pero es hacerlo, o sea, como Con cabeza. entender. Y si uno no tiene quien le ayude, aprender. Aprender de lo que hablábamos ahorita. Hay recursos gratis en internet.
Hay cursos que te cuestan $10, $10 no es mucho y es una Sí, yo he inversión. visto cosas muy interesantes, inclusive vi un curso completo de cómo convertirse en analista financiero en 15 días. Entonces, es cuestión de motivación. Siento Sí, que entonces como que si uno en verdad no tiene quien lo apoye o de pronto le sale muy caro, pues le toca a uno aprender. Y eso es algo del emprendimiento que todo el mundo habla y es que cuando uno emprende tienes el todero. Entonces, ujú, es el de atención al cliente, es el que hace los domicilios, es el que empaca las cosas, es el que hace la contabilidad, es el que hace la comunicación y es el que hace todo. tal cual es Y, un y hay, todero, tiene que saber de mercadeo, ventas, finanzas, y hay que aprender mucho. compras. Y por más de que uno no lo vaya a hacer, digamos, por más de que, por ejemplo, te fue muy bien los primeros 6 meses y ya tienes la capacidad de pagarle a alguien, si tú no sabes, te van a meter los dedos en la boca en algún punto. Entonces, uno debe saber todo lo que delega antes de delegarlo, por lo menos tener nociones básicas. Claro, Claro, obviamente yo puedo saber de contabilidad mis nociones básicas, pero obviamente lo va a pagar una persona que es especialista en eso y que es buena y que sabe hacer su trabajo perfectamente, pero yo debo tener las nociones básicas de esas cosas como para saber y darme cuenta si hay algo que no está bien y poder preguntarle o poder indagar o poder auditar, en fin, todo eso. sí, total, total, Entonces yo creo total, porque que al final, si no, pues no vas a saber cómo medir si tu empresa va bien en sus diferentes áreas, ¿no? También eso. Entonces, siento, yo creo que ese es como lo más importante, es saber que uno le va a tocar hacer de todo y aprender a delegar. Digamos, a mí me cuesta un poco, eh, me costaba, ya no me cuesta. Me costaba delegar cosas porque yo sentía que podía no hacerlas como yo quisiera o como yo esperaba. Y probablemente no lo van a hacer como uno quiera porque cada uno tiene sus formas de trabajar ujú, diferente, pero que lo hagan diferente no significa que no que sirvan. esté mal. Entonces, digamos que sí, y eso es como lo que se necesita. Y en términos de actitudes, paciencia y tiempo. Eso se lleva mucho tiempo. Eh, sí, tiene ciertas ventajas, uno tiene su tiempo, uno tiene su horario, uno decide si trabaja o no. Y eso es tanto una ventaja como una desventaja, porque si uno no es juicioso, pues baila, no va a hacer nada. Y es una ventaja porque uno termina trabajando los fines de semana y la gente que conoce uno que es empleada no trabaja los fines de semana, ¿sí? Entonces como que tiene sus pros y sus contras, pero es una experiencia muy chévere. Yo pienso que uno aprende mucho, uno aprende de todo. eh, y es chévere porque es como ver crecer su proyecto y si se quiebra, pues ok, se quebró, pero Aprendí. aprendí, tuve experiencia, ya no voy a cometer los mismos errores que cometí en su momento, ya no voy a irme por este camino porque no funciona, entonces creo que es importante eso. No, muy, muy valioso.